Buenas tardes. En el número 37 de la revista Perífrasis, que publicamos ahora en enero del 2026, incluimos un dossier muy interesante que prepararon nuestras colegas Carolina Alzate Cadavid de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y nuestra colega María Jesús Benítez de la Universidad de Tucumán y CONICET de Argentina. Tenemos esta tarde a dos de las autoras de ese dossier. Y nada, lo primero para mí es agradecer en nombre de la revista a las colegas que coordinaron, a la colega Carolina Alzate, a la colega María Jesús y por supuesto a las colegas profesoras que enviaron profesoras investigadoras que mandaron sus trabajos a la convocatoria, que se sometieron pues a todo el proceso de revisión, de cambios y tal. Agradecer a Margarita Pérez, que es la coordinadora editorial de la revista, también por el trabajo que se hizo de edición. Y nada, darles la bienvenida. Muchísimas gracias a todas, a las coordinadoras del dossier, a las colegas que enviaron sus trabajos. Nada, Carolina, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Hugo. Pues yo empiezo agradeciéndole a la revista, a ti, tanto editor, Margarita, como la coordinadora editorial, Laura Bernal, asistente, y muy especialmente a María Jesús, que, ¿verdad? Esto surgió de las Jaya de Santiago de 2024 y quisimos abrir este espacio y ella pues estuvo, pues lo diseñamos entre las dos para presentar este dossier sobre escritura contemporánea de mujeres latinoamericanas. Adelante, María Jesús. Sí, bueno, muchísimas gracias a Hugo, a la revista Perífrasis. La verdad que ha sido un honor enorme poder trabajar con mi colega Carolina y armar este dossier que hoy es público y al que se puede acceder. La idea fue precisamente que el año pasado, el anteaño ya, cuando se realizaron las Jaya en Santiago de Chile en el año 2024, poder tener un espacio para la difusión de todos estos aportes académicos y generar en revistas de reconocida trayectoria e impacto lugares, ¿no? Buscar espacios para poder publicar estos trabajos. Así es como surge este dossier, un dossier que reúne 3 artículos sobre escritura y figuraciones de la mujer, de escritoras, mujeres, a fines ya de lo que es siglo XX y siglo XXI. O sea, es un dossier que apunta a las últimas reflexiones críticas sobre escritoras que en este momento son escritoras que están produciendo, que están escribiendo y que están teniendo un alto impacto en el mercado editorial. Por supuesto, entonces, nuevamente el agradecimiento a este espacio que nos ha dado Perífrasis, también a las autoras y también a todos aquellos y aquellas personas que hicieron la evaluación con compromiso y rigurosidad para que este dossier tenga la excelencia que tiene, ¿no? Así es. Bien, pues bueno, muchísimas gracias de verdad a las autoras. Cuando quienes nos escuchan lean los 3 artículos del dossier van a ver su enorme calidad y la enorme relevancia que tienen tanto para los estudios literarios contemporáneos nuestros como pues para temas tan acuciantes que tienen que ver, ¿no? Con crisis socioambiental, la crisis hídrica, por ejemplo, ¿verdad? Y la manera tan interesante como se cruzan estos 3 artículos para hablar de espacios alternativos, de formas más que humanas, dice alguno de los artículos, ¿verdad? De qué pasa con los escombros o de qué pasa con las brujas, ¿no? Con los sujetos marginalizados, feminizados y cómo sus voces y sus discursos son lugares para acercarnos, ¿no? A los temas que nos preocupan hoy y que ofrecen justamente por no ser los lugares centrales de pensamiento y de producción, vías alternas para imaginarnos otros mundos y pensar estos tiempos tan convulsos. Curiosamente, las autoras de los 3 artículos pertenecen a la Academia Chilena. Cintia Franchica es argentina, pero pues lleva mucho tiempo trabajando en Chile.
Y luego Catalina Fortes y Mónica Barrientos son chilenas y trabajan en Chile ya, ¿verdad? Mónica Barrientos, autora del primer artículo titulado Cartografías del discurso encarnado, narrativas de mujeres en la literatura chilena de postdictadura, trabaja en la Universidad Autónoma de Chile, Cintia Franchica en la Universidad Adolfo Ibáñez y Catalina Fortes en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta es una coincidencia que yo creo que en parte tiene que ver con que las Jaya justamente se desarrollaron en Santiago de Chile en el año 2024, pero yo creo que no es solo eso, sino que conversaba con María Jesús de la potencia enorme que tiene la academia actual chilena en lo que tiene que ver con estudios sobre escritoras, ¿no? Desde el siglo XIX, pasando por el XX y por el XXI. Eh, Ustedes tienen algo envidiable, que es una comunidad muy, muy fuerte, académica, ¿verdad? Que se reúne, que conversa, que tienen además a su disposición fondos de investigación Mm. maravillosos, que ojalá les duren todavía mucho tiempo. Y yo creo que entonces no es simplemente la casualidad de que las Hayas fueron chilenas, sino que pues bueno, ¿no? Hay una enorme cantidad de trabajo y de un rigor y de una sensibilidad muy, muy especiales. Entonces, bien, pues sobre todo vamos a hablar con ustedes dos, pero sí queríamos hablar un poco también del artículo de Mónica Barrientos, que les acabo de decir cómo se titula. Tú lo ibas a comentar, ¿verdad, María Jesús? Sí, sí, efectivamente. Bueno, Mónica Barrientos no pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero no queríamos dejar de mencionar la calidad de su trabajo, con esta idea también de cartografías del discurso encarnado, cómo trabaja un tema vinculado a lo político, con esta literatura chilena de la postdictadura. Ella arranca en su trabajo con un artículo, con una autora, ¿no? Que es una autora faro, que es Diamela El Tit, trabaja el infarto del alma, que está acompañado además por las fotografías de Paz Errázuriz, y ahí está nuevamente puesto todo el acento, ¿no? El énfasis en esta descripción y en esta vinculación entre cuerpo y memoria, y en el modo en que se conjugan, ¿no? Diversas representaciones del arte como la escritura y la imagen, con toda la fuerza que eso tiene para dar cuenta de las subjetividades y de la impugnación que se tiene contra el olvido. Otra de las obras que analiza Barrientos en su artículo es Advertencias de uso para una máquina de coser, de Eugenia Prado, y finalmente trabaja una obra más actual del 2023, que es Cómo recordar la sed, Ensayo sobre el tiempo, la historia y sus escombros, de Nona Fernández, donde son todas obras, ¿no? Que interpelan al lector y a la lectora a pensar en términos de política, de ideología, de performance, ¿no? A buscar en todos esos materiales que parecen desechables, en aquello que está roto, en los restos, en aquello que parece lo ruinoso, ¿no? Son obras que, como decía en un comienzo, y que interpelan a la reflexión crítica, a una interpretación aguda sobre una realidad sobre la cual nunca es en vano en los contextos latinoamericanos reflexionar y mantener y luchar contra el olvido, ¿no? O sea, la escritura, la performance, las imágenes, siempre como una forma de resistencia. Entonces invitamos a quienes nos están escuchando a recorrer este artículo de Mónica, y también aprovechamos para mandarle un saludo y nuestro agradecimiento a ella, y bueno, y decirle que lamentamos que hoy no nos haya podido acompañar. Así es, gracias María Jesús. Qué pena que Mónica no pueda estar con nosotros. Entonces, bueno, como vamos a proceder en lo que tenemos de tiempo para esta presentación, es que vamos a hablar sobre todo con Cintia y con Catalina acerca de cada uno de sus artículos, inicialmente dando un espacio muy específico para que cada una
pues nos cuente y cuente a quienes nos escuchan acerca de sus artículos, ¿verdad? Y lo interesante que va a ser poder llegar a ellos y además a las maravillosas autoras que ustedes estudian en ellos. Entonces vamos a estar un ratito primero con Cintia, pues Cintia y yo, luego María Jesús y Catalina y después vamos a hacer una conversación entre las cuatro y con Hugo también. Bueno, el artículo de Cintia se titula Fines de Mundo, Crisis Hídrica e Imaginarios Míticos en Chumpal, de Roxana Miranda Rupailaf. Roxana Miranda Rupailaf es una poeta mapuche. Y bueno, este artículo es de verdad impactante en muchos sentidos. Yo creo que, bueno, mi área es el siglo XIX, de manera que cada vez que entro aquí es una sorpresa para mí. Sin embargo, por congresos y por colegas y por lo que leo, pues no me es del todo extraño. Lo que sí me pareció muy relevante es la manera, Cintia, en que entras a ese poemario a partir del tema del fin del mundo, ¿no? Tú citando autores como Ailton Krenak y Arturo Escobar, dices que, y cito, que las comunidades de la Via Yala han sobrevivido varios fines de mundo, incluyendo aquellos desatados por la conquista, el extractivismo y la modernización forzada. Entonces es en realidad refrescante, yo creo que de verdad es un aporte muy importante tanto de la poesía que tú estudias como de tu artículo mismo, darnos perspectivas sobre el fin del mundo, ¿no? Esto que se siente tan crítico y de lo que no podemos hablar pues sin angustia y sin espeluznarnos un poco, aunque no sé si ese verbo existe. Eh, ¿Cuántas comunidades han padecido ya un fin del mundo o fin de varios mundos? Y a lo que tú invitas en tu lectura de Shumpal, de este poema, em, y y en la lectura de este artículo es a pensar esas otras vías, ¿no? Cómo pensar el fin, que me parece que en tu artículo tiene que ver con el regreso al origen, y cómo pensar las temporalidades, ¿no? Que estas temporalidades que hemos vivido y que son pues causa de esos otros fines de mundo y también del fin de mundo que parece venírsenos, tiene que ver con una temporalidad que dices tú es de lo irreversible y lo irrepetible y cómo es el tiempo del mito. Eso fue lo que más a mí me impactó, ¿no? Además, por supuesto, de tu finísima lectura de este poema, que dan unas ganas enormes de leer. Y quizá comenzar por ahí o que nos cuentes, ¿no? Porque es una vida de entrada bien diferente y con esto, ¿no? Finalmente se trata de volverse agua. En alguna parte citando, dices, desde ahora te llamarás océano. Entonces, cómo se remantiza el fin, se resemantiza el fin, y de hecho pensar esa matriz simbólica del fin del mundo, dices tú, ¿no? De la matriz simbólica del Apocalipsis, como espacio de disputa simbólica y política, ¿no? El Apocalipsis como espacio de disputa simbólica y política me parece sumamente, pues, relevante, eh, fecundo, ¿no? Y y tan oportuno. Entonces, adelante, Cintia. muchísimas gracias Carolina, María Jesús, Hugo, a todas las personas de la revista que hicieron posible la publicación y que lo hicieron de manera tan eficiente y profesional, que eso hay que decirlo también. La verdad es que ha sido un gusto formar parte de este proceso. Y muchas gracias Carolina por la lectura del artículo. Siempre es refrescante y es bonito verse en otras ideas, ¿no? Y ver cómo Mm. otros nos leen. Así que te agradezco mucho esa lectura. Y cuando hablabas, claro, y esta entrada particular que quise realizar en mi artículo a la obra de Roxana Miranda Rupailaf, que en general ha sido leída y ha sido bastante leída, pero quizás desde otros ejes, ¿no? Tiene que ver también con un recorrido teórico y de investigación que vengo realizando en el último par de años. Creo que contarles un poquitito de eso va a aclarar un poco también mis intereses y el punto de entrada,
pero en 2024 y 2025 estuve haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, en un centro que se llama Center for Apocalyptic and Post-Apocalyptic Studies, Centro de Estudios Apocalípticos y Post-Apocalípticos, que cuando me enteré que existía me sorprendí primero, me horroricé también un poco, como decía Carolina, y después como que empecé a pensar, ¿no?, en la productividad de esa categoría en nuestro momento actual, ¿no? Porque como decías, Carolina, y como sabemos, estamos rodeadas de discursos apocalípticos, ¿no?, sobre el fin, sobre los fines, constantemente, ¿no? Estamos como todo el tiempo siendo impulsadas a pensar en esa dimensión, creo que del fin, ¿no? Del fin de los tiempos, del fin de la vida, del fin de la ecología, de los componentes ecológicos del planeta, ¿no? Y probablemente de nuestra propia existencia, de una manera en que no ocurrió nunca en la historia de la humanidad, y creo que este momento que estamos atravesando impacta fuertemente la estética, la literatura, las artes. Y de ahí viene mi interés en pensar esta categoría de apocalipsis en clave múltiple, ¿no? En vez de pensar fin de mundo, ¿no?, como ha sido tradicionalmente pensada desde la tradición judeo-cristiana occidental, pensarlo más bien desde América Latina, ¿no? ¿Y qué implica eso? Hay un concepto que también está dando vueltas muy fuertemente, que es el concepto de antropoceno, que quizás han escuchado nombrar, ¿no?, en la cultura reciente, la cultura académica, pero también un poco la cultura política o más popular a veces incluso, que tiene que ver justamente con esta idea de que estaríamos en una nueva época geológica del desarrollo de la vida del planeta, que se caracteriza porque el ser humano es capaz de impactar geológicamente en el devenir planetario, ¿no? Y esta sería este término antropos, ¿no?, y antropoceno, que viene a designar este nuevo momento. Ahora, es un término que ha sido fuertemente cuestionado, ¿no?, y que de manera muy importante, por ser un término eurocéntrico, que parte de ciertos supuestos en torno al rol del ser humano, primero que homogeneiza la capacidad, la categoría del ser humano, ¿no?, bajo este antropos, y que a todos nos, de alguna manera, asocia o apega a la misma responsabilidad en lo que está ocurriendo a nivel planetario. Es decir, serían igual de responsables los países y las comunidades subdesarrolladas del mundo y las comunidades que más contaminan, ¿no? Esto en términos bien geopolíticos, ¿no?, es cuestionado por un lado, y por otro lado sigue poniendo al antropos en el centro, ¿no?, que es otra de las características del término que encuentro particularmente problemática, ¿no? O sea, que estaríamos en un momento posthumano, ¿no?, más allá de lo humano, o en donde el ser humano va perdiendo este protagonismo, ¿no?, que creímos tener a lo largo de la historia, y la pandemia que parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace muy poco, ¿no?, que atravesamos recientemente, nos recordó justamente de eso, ¿no?, de nuestro rol en un ecosistema compuesto por muchísimos otros seres, ¿no?, humanos, no humanos, vivos y no vivos, ¿no? Pero básicamente lo que me interesó hacer, un poco en base a estos cuestionamientos de estas categorías, de estas formas de pensar el fin, y el antropoceno también lo que implica o lo que conlleva es una temporalidad lineal, ¿no?, es mirar hacia un final irreversible, en una línea recta, ¿no?, parecido a la categoría de progreso, ¿no?, que conocemos también desde los imaginarios modernistas. Es este final, ¿no?, este final único provocado por el ser humano que estamos padeciendo, ¿no? Esta es como una gran narrativa de nuestra época, una narrativa casi hegemónica, ¿no?, podemos pensar. Entonces, lo que me interesa en mi investigación, y acá viene cómo lo ato con el artículo y con lo que tú decías, Carolina, tiene que ver justamente con pensar estas otras formas de pensar el fin, o los fines, ¿no?
Y cuando pensamos en América Latina y en un continente, en comunidades, pueblos tan acaecidos como los nuestros, que hemos atravesado crisis tras crisis y que las seguimos atravesando, podemos pensar en una forma de conceptualizar el film no como un evento único, ¿no? E irrepetible, sino más bien como un evento eh, casi cotidiano, ¿no? Que nos acompaña en nuestro devenir, que nos ha acompañado en múltiples ocasiones, ¿no? Y en donde pensar el fin implica pensar en múltiples fines, ¿no? Pensando en el genocidio indígena, por ejemplo, ¿no? De la época de la conquista. Y esto tiene mucho que ver también con un acercamiento a las temporalidades indígenas o amerindias, ¿no? No se piensa necesariamente la temporalidad como lineal y progresiva, sino que hay formas de entender los eventos y la forma en que los experimentamos más bien como cíclicas, ¿no? Donde y pensamos en los eventos trascendentales de la vida, ¿no? Y por supuesto es una forma de entender la temporalidad atada a cierta forma de ver el medio ambiente o la naturaleza, ¿no? Este término que tenemos nosotros desde el occidental que nos distancia, ¿no? De aquello que identificamos como diferente, ¿no? A nosotros, ¿no? Binarismo entre cultura y naturaleza. Pero básicamente tiene que ver con esto y creo que es algo que se encuentra fuertemente presente, muy presente como argumento en el artículo, en la poesía de Roxana Miranda Rupailaz, ¿no? Este, este gesto de recuperar o pensar la multiplicidad que alberga la categoría de fin de mundo o de apocalipsis, ¿no? Lo que implica en distintas culturas, en este caso en la cultura mapuche, ¿no? Del sur de Chile, y cómo necesariamente la idea de fin de mundo, cuando la pensamos desde América Latina, implica conectar la crisis socioambiental, y esto es una hipótesis con la que yo estoy trabajando en mi trabajo y que aparece también en el artículo, con otras muchas crisis, otros muchos fines, ¿no? No se trataría de un solo fin, ¿no? Hacia el que vamos precipitados nuestra cultura, sino que es algo que, esta idea del fin o del apocalipsis que ya hemos experimentado, que es cíclica, que para nosotros desde América Latina es es una de las texturas de la cotidianidad, ¿no? Y del tener que rehacernos, empezar una y otra vez, ¿no? De la dificultad, de los obstáculos. Así que un poco desde ahí viene mi interés en pensar la idea de apocalipsis a partir de estos textos que creo que complejizan, ayudan a complejizar y ofrecer perspectivas situadas, perspectivas específicas que creo que son muy valiosas en el sentido que presentan, como decías Carolina, otras formas de imaginar nuestro momento actual y que se contraponen o presentan otras alternativas posibles a esta idea tan hegemónica, esta narrativa tan hegemónica del antropoceno y de este fin, ¿no? Este fin común al que estaríamos todos, hacia el que estaríamos todos ineludiblemente avanzando. Muchas gracias, Cintia. Creo que tenemos un par de minutos antes de darle la palabra a María Jesús. Entonces, esto es así. Si habláramos un poco más de poesía mapuche y en particular de este poema, tú hablas que es una poesía híbrida, ¿verdad? Que es lectora de Mistral, de Storni, em, pero por supuesto recuperando tradiciones, bueno, al mismo tiempo la sirena y también la especie de sireno, sirena, que es, eh, que es el chumpal, eh, porque claro, todo lo que has dicho, visto particularmente en el caso de este poemario, pues tiene que ver con políticas particulares chilenas en torno al agua, la lucha por el agua, la privatización del agua, establecerla como mercancía en tensión con eso que tú nombras como sujeto ecológico colectivo y el cuerpo territorio,
en esto, como que si nos quisieras hablar un poco más de eso ya en particular sobre el poema. Sí, por supuesto. Bueno, les recomiendo mucho que puedan leer el poemario, ojalá, es una obra maravillosa. eh, y bueno, y tiene que ver, como comentabas, Carolina, con un resurgimiento en los últimos años de la poesía mapuche escrita por mujeres, ¿no? En los últimos tiempos. La poesía mapuche, llamada a veces poesía etnocultural, ¿no? Es una poesía que ha ido recuperando ciertas demandas históricas en torno a los territorios, ¿no? Y tradicionalmente ha sido escrita por hombres, ¿no? Y los hombres han sido los que han ocupado este lugar primordial, ¿no? En este campo de la poesía mapuche. Pero en las últimas décadas han surgido escrituras que creo que son muy interesantes, muy valiosas, escritas, como les decía antes, por escritoras, poetas, mujeres, y que tienen también esta particularidad de que creo que dejan un poco atrás un debate que también ha sido muy central en la literatura mapuche, que es el debate relacionado a la autenticidad, ¿no? Que implica la poesía o la literatura mapuche, quién puede escribirla y quién no, quién escribe en mapudungun, quién escribe en castellano, son tan válidas una como la otra o no, ¿no? Entonces, este problema de la autenticidad, que ha sido parte de la definición misma, ¿no? De la literatura mapuche, creo que hoy en día se mueve, ¿no? O está ya como un poquito atrás, en el sentido que hay una generación muy importante de poetas, escritoras, también artistas visuales, ¿no? Que trabajan desde esta misma matriz y que plantean una estética champurria, ¿no? Como nombro ahí en el artículo, que es una estética que ya no pretende para nada aspirar a ningún tipo de autenticidad para hablar desde una identidad mapuche, sino que son a menudo escrituras mapuches que eh, mezclan, hibridan, ¿no? Como muy conscientemente, y porque sus propios autores, ¿no? Las propias Claro. escritoras, las propias artistas, vienen de estos mundos híbridos, ¿no? En donde esta cultura chilena occidentalizada entra en contacto en las propias artistas y la propia formación con ciertos elementos de la cultura mapuche, que a menudo es una cultura relegada en la cultura chilena, negada, ¿no? Por generaciones de abuelos, de padres que tampoco querían hablar el mapudungun, y estas son generaciones más jóvenes que quieren recuperar esos orígenes, ¿no? Pero lo hacen desde un lugar muy complejo en términos culturales, desde un lugar muy híbrido, ¿no? Y desde un lugar muy fronterizo. Y creo que ahí hay un potencial muy, muy interesante, y que se desplazan estas discusiones hacia lugares nuevos, ¿no? Que ya no tienen que ver con las típicas preguntas, ¿no? Las preguntas más tradicionales que se hacía la crítica en torno a este tipo de literatura mapuche o indígena, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, una de las cuestiones que está surgiendo fuerte entre estos temas o estas temáticas más actuales es justamente lo que nombrabas, Carolina, la crisis hídrica en Chile, ¿no? Es una crisis muy acuciante, es un país que, no sé si saben, pero tiene una legislación que está en revisión y atravesado varios cambios, ¿no? Los últimos un poco más esperanzadores, aunque no se terminan todavía de materializar concretamente, pero tradicionalmente durante la dictadura de Pinochet, lo que se establece en la Constitución es que los cursos de agua son privados, ¿no? Son propiedad privada, es decir, la idea del agua como bien público es una idea compleja en Chile, ¿no? Que es un campo de disputa que recién ahora está empezando a ganar más tracción, ¿no? Y también legalmente hablando. Pero lo que eso implica es algo muy paradójico, que es que en Chile alguien podía tener, por ejemplo, los derechos de agua de un curso de agua, pero no ser dueño de la tierra que ese curso de agua atravesaba, ¿no? O al revés, ¿no? Ser dueño de la tierra, pero no tener el derecho al agua. O sea, es como
una cuestión que uno no puede imaginar ese grado de escisión y de privatización y de neoliberalización de los recursos, ¿no? Que utiliza la gente y los animales y el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la intervención de la poesía mapuche, la literatura mapuche, las artes visuales mapuches es muy potente porque como aparece y como se explicita en el poemario de Rupailaf, para la cultura mapuche el agua no es un recurso, ¿no? No la podemos llamar recurso, ¿no? Sino que es una sustancia sagrada, ¿no? Que nos constituye, que constituye todo lo vivo, ¿no? Y por tanto, y que es habitada además por espíritus protectores, los Minho, ¿no? Que son los espíritus protectores sagrados del agua. Es decir, que cuando muere un curso de agua, no solamente muere o deja de existir un recurso, ¿no? Pensado en términos económicos, en términos neoliberales, sino que deja de existir una parte de una cultura y dejan de existir seres que en la cultura mapuche son ontológicamente ávidos, ¿sí? Y este es otro de los temas que abordo en el artículo, que tiene que ver cómo pensar la crisis actual y nuestro presente, eh, tomándonos en serio otras formas de imaginar el mundo, en donde los cursos de agua, por ejemplo, están vivos, ¿sí? Las montañas están vivas, tienen vida, ¿no? Son seres vivos. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, por supuesto que la discusión política, contextual, cambia radicalmente, ¿no? Y que fue parte de los grandes debates que hubo en Chile cuando fue el momento en que se intentó eh, poner sobre la mesa y materializar una nueva constitución, ¿no? Que lamentablemente no resultaron, pero fueron parte de estos debates, ¿no? Cómo traducimos legalmente, ¿no? A una constitución, una carta magna, modos de entender la subjetividad, ¿no? Que aplican no solo a los seres humanos, sino también a los seres animales y a los seres naturales, que de nuevo entre comillas, porque en las culturas indígenas a menudo no está este binarismo, ¿no? Entre lo natural y lo humano, ¿no? No está el concepto siquiera de naturaleza, tal como lo entendemos nosotros. De ahí viene mi interés y la fascinación con el poemario de Roxana, que creo que plantea una mirada súper valiosa y muy original para pensar este fin, que se vuelve un fin y un origen y un principio, como decías Carolina, acuático, que tiene que ver con el océano. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, Gracias. seguramente que quienes nos escuchan pues estarán antojadísimos de leer el artículo y leeremos a Roxana. Entonces le doy la palabra a María Jesús para la conversación inicial con Catalina y después tendremos tiempo de conectar. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escuchar esta presentación de Cintia realmente. Hay una reflexión profunda, ¿no? que trasciende lo que pueden ser las páginas de lectura del poemario o de la escritura de un artículo, ¿no? Sino que tiene que ver con todo lo social, lo político, lo cultural que nos atraviesa también como continente. Y en este sentido, bueno, es una escritura también, ¿no? Sorprendente y con un potencial enorme para la reflexión. El artículo que nos acercó Catalina, titulado La bruja en el gótico latinoamericano reciente, magia, asombro y cuidados. Tres núcleos, ¿no? Hay muchos núcleos críticos ya desde el título del trabajo de Catalina. Por un lado, pensar ese gótico latinoamericano y toda la reflexión sobre las figuraciones alrededor, ¿no? de esta categoría, que es la categoría de bruja, que ha aparecido a lo largo, ¿no? de la historia cultural, no solo de América Latina, sino también de toda la historia, de lo universal. Y para hacer este recorrido, bueno, Catalina, vos elegís un corpus de autoras, eh,
de distintas cartografías, pero en ellas, ¿no? Está eh, Mónica Ojeda y está Brenda Lozano, Ecuador, México, y después te quedas también trabajando con tres autoras argentinas. Sobre eso después me gustaría hacerte también una pregunta, que es, bueno, Dolores Reyes, Mariana Enríquez y Samantha Shewin. Vos formás esta constelación y hay muchos temas que me suscitaba la lectura de tu artículo. Eh, en particular, y podríamos empezar a conversar sobre la implicancia de lo sobrenatural. eh, es algo que a mí es la entrada, ¿no?, que hice al artículo, con esa condición de lo sobrenatural, que es una condición que desde lo que yo pensaba parece signar el modo en que se ve y se piensa en nuestro continente ya desde el momento del proceso colonizador, ¿no? No quiero tomarlo prehispánico, pero hay una condición del continente, de esta América, de este mundo nuevo, como donde habita lo sobrenatural, donde habita todo el exceso, ¿no? Es excesivo, y ahí aparece muchos de los elementos que vos trabajás alrededor de esta figura de la bruja, y todos los modos en que desplegás los distintos gestos, ¿no?, que hacen a esa constitución de una mujer con capacidades y condiciones sobrenaturales. Yo por un lado te preguntaría por esa constitución, esta constelación de autoras. ¿Cómo armaste este corpus? ¿Dónde deriva? ¿Cuáles son las derivas de la lectura para pensar y trabajarlas en diálogo? Y por el otro lado, me quedé pensando también en de qué manera este gótico latinoamericano no se vincula y se separa, como vos bien lo señalás, de ese gótico europeo, pero no tiene en sí todos esos elementos culturales que hacen a esas primeras representaciones del continente latinoamericano, ¿no? Pienso en esas figuras masculinas también que hay de las capacidades sobrenaturales. Inmediatamente se cruzaba mi lectura, por ejemplo, con una lectura como puede ser la de Naufragios de Álvar Núñez, ¿no?, donde él es considerado un ser con capacidades sobrenaturales, es mirado desde ese lugar. Y pensaba también en un fenómeno como fue esa literatura del boom, que algo que se explota mucho, que explota mucho un gesto escriturario como puede ser el de García Márquez, donde está presente ese tema de lo sobrenatural. Entonces, para quienes nos escuchan y para quienes no han leído todavía tu artículo, esos cruces que hay en este gótico latinoamericano, que tiene más de latinoamericano y que tiene menos de ese gótico europeo, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra y agradeciendo esta posibilidad de dialogar con vos. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por esta invitación y por este diálogo tan estimulante. Em, Quiero contextualizar, empezar contextualizando este trabajo dentro como del proyecto mayor que estoy desarrollando. Y el proyecto mayor surgió a partir de una pregunta en torno a los cuidados. Hace aproximadamente 10 años que todos, todas notamos que mujeres empezaron a publicar de forma muy activa, o sea, básicamente escritoras fueron recogidas por las grandes editoriales, Anagrama, ¿cierto? Por editoriales relevantes, Seix Barral, etcétera, que tienen difusión como pan latinoamericana, ¿no? Estas mujeres como Samantha Schweblin, por ejemplo, se dio el salto de editoriales pequeñas a Random House, o Mariana Enríquez también, que estaban en editoriales pequeñas, que había tenido un par de novelas que no habían circulado mucho, de repente se pega un salto enorme, ¿no? Y empiezan
de cierta forma a circular una serie de nombres como Mónica Ojeda, Giovanna Rivero, etc. Y estas escritoras están coincidentemente escribiendo más o menos en la misma clave. No diría que la misma, ¿no? Pero básicamente todas incorporan elementos sobrenaturales, ¿no? Desde distintos registros. El registro en el que lo hace Samantha Schweblin es muy distinto al que lo hace Mariana Enrique. Samantha Schweblin es muy minimalista, económica, ¿cierto? En tanto que Mariana Enrique es excesiva, ¿cierto? Son estilos muy distintos, pero incorporan el horror. Y esto, el horror, el gótico como una categoría paraguas, ¿no? Podríamos utilizar el gótico, voy a matizar un poco en un momento. Y mi pregunta era, bueno, más allá de la clave, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hay en común? Y em, lo primero que surgió, ¿no? En este proyecto fue por qué la maternidad se representa como historia de horror. Y luego, ¿por qué los cuidados se representan como una historia de horror? ¿Cierto? Y aquí me refiero al cuidado de la vida nueva, ¿cierto? Los niños, pero también al cuidado de todo aquello que nos sostiene, ¿cierto? Es decir, el territorio, el mundo material que nos sostiene, ¿no? ¿Y por qué los cuidados, ¿no? Tienen que ser representados en esta clave? Eh, y el gótico siempre se ha preocupado de la sombra, ¿cierto? Del otro lado de la moneda. El gótico surge como una crítica potente, ¿cierto?, a la revolución industrial. El gótico es parte del romanticismo, es el lado dark del romanticismo, ¿cierto? Y hace ese comentario crítico sobre estos cambios tan acelerados que se viven durante la revolución industrial. Raymond Williams dice que la subjetividad humana cambia con la revolución industrial. Ya dejamos de ser los mismos, empezamos a entender el día como de 8 horas, ¿cierto? Antes el día tenía otro ritmo, ¿no? Entonces, cambia la subjetividad drásticamente, el ser humano tiene que ajustarse a una nueva forma de vida y las literaturas góticas o las expresiones artísticas, culturales góticas, llaman la atención sobre los peligros, los miedos, las ansiedades que esas transformaciones producen sobre la psique humana principalmente, ¿no? Eh, entonces, esto antes de que existiera, ¿no?, como una categoría, ¿no? Antes de que se estructurara la psique humana, ¿no? Con el psicoanálisis, con el posterior. Entonces el gótico siempre ha estado en los claros oscuros, en las zonas que no queremos ver. El realismo nos muestra el mundo como transparente, ¿cierto? Este es el lenguaje, esta es la realidad, ¿no? Y el realismo es el gran género burgués. Eh, y por lo mismo, ¿no? El gótico posee, o sea, pone el foco en todo aquello que es difícil de representar, a todo aquello que incomoda, todo aquello que hemos enterrado, disociado, lo que no queremos hablar, los secretos de familia, los sacrificios que hacemos como madres, por ejemplo, que son tabú, etcétera. Todo aquello, ¿no? Que nos incomoda como cultura y aquí en el fondo estoy subrayando el hecho de que lo que nos incomoda como una cultura patriarcal, ¿cierto? Eh, Hay grandes, importantes teóricas que yo menciono algunas en el artículo, como Silvia Federici, ¿cierto? Y Roswinda Scholz, ¿no? Que hablan de esa dimensión oculta, escindida, ¿cierto?, del capitalismo. Básicamente que para que haya producción tiene que haber reproducción, ¿cierto? Para que un ser humano llegue a la línea del trabajo, ¿cierto? A la fábrica, ese ser humano tiene que nacer, tiene que ser alimentado, tiene que ser criado, ¿cierto? Para finalmente llegar a la línea del trabajo. ¿Y quién hace todo ese trabajo? Bueno, tradicionalmente las mujeres, ¿cierto? ¿Y quién ha estado en los momentos clave de la vida, en el lugar más íntimo de la vida? Una figura femenina que la cultura patriarcal ha llamado bruja.
Las brujas han estado en el nacimiento de los seres humanos y en la muerte del ser humano, es decir, en estos momentos como umbrales de la vida, ¿cierto? Bueno, entonces la idea es no poner el foco en aquello que incomoda, en aquello que no queremos ver, como por ejemplo todo el trabajo reproductivo. No es coincidencia que las personas que estén, por ejemplo, preocupadas de proteger el agua sean principalmente mujeres, o que se hayan sacrificado incluso, ¿no? Sean mujeres, ¿no? Esa conexión con la vida, con lo material, ¿no? Bueno, y aquí entro un poco más en el artículo. Yo he escrito sobre madres, representaciones de madres en clave gótica, ¿no? Porque están en casi todas las escritoras, ¿no? De este, comillas, boom latinoamericano del gótico. Esta es una categoría que incomoda bastante, ¿cierto? Yo la discuto brevemente en el artículo, pero hay ya bastante discusión crítica al respecto. Y otra figura que aparece con bastante insistencia es la de la bruja, y yo postulo que la bruja es una figura que conecta con el mundo material. Ahí radica su saber. Tiene una sensibilidad, una capacidad construida ancestralmente, ¿cierto? Que viene de una tradición cultural, pero también con una habilidad de ver lo que quizás otros no pueden ver, no porque no tengan las habilidades, no porque como ser humanos hayamos perdido la capacidad de comunicarnos con el mundo material, sino que básicamente porque ellas poseen otro lenguaje. Hay un aspecto lingüístico quizás, ¿cierto? Porque el lenguaje restringe la construcción de realidad. Y entonces las brujas es sumamente importante el conjuro, ¿cierto? Lo que tú haces con el lenguaje. Ellas combinan lenguaje con lo material. Esas dos fuerzas se unen en el conjuro, ¿sí? Entonces, y el objetivo del conjuro es producir una alteración en el mundo, ¿sí? Una alteración de acuerdo a la voluntad de la bruja. Ahora, la cultura patriarcal siempre ha demonizado la figura de la bruja, ¿no? Esta generalmente señora vieja, ¿cierto? Horripilante, grotesca, que causa miedo. Esa es la bruja de muchos de los cuentos de hadas, ¿cierto? Em, y la verdad es que esa demonización, ¿no? De tener como a la mujer que sirve al demonio, básicamente, esa es la construcción patriarcal de la bruja, eh, 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 se transforma en América Latina. Debido a, yo creo, las tradiciones que sobreviven dentro del mundo indígena, y las formas sincréticas también de espiritualidad, ¿no? Que se practican activamente a lo largo del continente, ¿no? Entonces, la figura de la bruja acá también se lee desde otro lugar. No se ignora el legado europeo, ¿no? De la bruja, que la bruja también es una forma de, incluso en Europa, de demonizar también las culturas paganas europeas, ¿cierto? Que tuvieron que ser, en el fondo, eliminadas para la expansión del cristianismo en Europa, ¿no? Sigue siendo el mismo patrón, pero acá se combina esa figura de la bruja con las culturas ancestrales. Y ahí hay una impronta muy importante, ¿no? Y estas escritoras recogen ese mundo, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece súper interesante y por qué la clave gótica es tan productiva es porque en el gótico las cosas nos dan miedo porque son otras, porque no las entendemos, ¿cierto? Entonces, cuando son otras, significa que estamos también aceptando ciertos límites cognitivos. Y me parece que eso es sumamente importante al pensar el dominio. Es decir, hay aspectos de la vida, de la experiencia, que no entiendo y por lo tanto no los puedo dominar, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Creo que el gótico nos permite hablar
sobre, por ejemplo, el mundo indígena desde una subjetividad citadina, contemporánea, sin ser apropiativos. Aquello permanece otro, siempre otro, ¿no? Incluso este es un gesto que se ve en el 19, yo lo he identificado, por ejemplo, en la obra de Juana Manuela Gorriti, en que ella también describe el mundo indígena en clave gótica, pero también porque siente una fascinación por ese mundo, pero también reconoce que no lo entiende, ¿cierto? Que reconoce la distancia que hay, ¿no? Entre su subjetividad y ese mundo. Entonces, me parece ahí que la clave gótica nos permite, ¿no? Sí, no una mirada menos apropiativa, quizás. Esa es una de las hipótesis ahí que está en el texto. Ahora, con respecto a lo sobrenatural, que era una de tus preguntas, em, yo creo que no se trata de sobrenatural, sino de natural. Em, ¿Qué significa esto? La bruja, por ejemplo, es capaz de identificar las energías en la materia, ¿no? Tal planta hace tal cosa. No lo hace desde la mirada científica causal, sino que lo hace por correspondencia, así como funciona el arte también, ¿cierto? Como por correspondencia, de forma como sinécdoque incluso a veces, ¿cierto? No causal. Entonces, otra forma de raciocinio para acercarse a las potencialidades de la materia al momento de, por ejemplo, a hacer un remedio, un ungüento que sane, ¿sí? O al momento de alinear el cielo con la tierra para que la cosecha sea buena, ¿sí? En el fondo, y eso se hace a través de, ¿no?, un sistema de correspondencias en lugar de una causalidad. ¿Sí? Entonces es otro saber, ¿cierto? Pero que ha circulado por muchísimo tiempo y que implica una relación recíproca con la materia, ¿no? Aquí hay una relación de tributo, ¿no? La magia siempre involucra una ofrenda. Siempre, desde el primer ritual, ¿cierto? Girard habla mucho de esto, desde el primer ritual siempre hay un chivo, ¿cierto? Siempre había algo que se sacrificaba, algo que se da a cambio de otra cosa, ¿sí? Y eso, ¿no?, da cuenta de esa reciprocidad con el mundo material. Un mundo material, nosotros le decimos material, pero es un mundo que puede estar perfectamente vivo, ¿no? La crítica norteamericana Jane Bennett, ella dice, yo no tengo ningún problema con antropomorfizar un río o una montaña, dice, porque por último los vamos a tratar como seres humanos, ¿no? O sea, en realidad es mejor eso, estar en relación, en vínculo, ¿no?, con el mundo material, aunque tengamos que, como las fábulas, ¿cierto?, otorgarles características humanas. Y la bruja, ¿no? Bueno, ella es capaz de transitar con los espacios liminales, ¿cierto?, de la cognición, utilizando la imaginación. Y aquí está el aspecto asombro, ¿no?, que discuto en mi trabajo. El asombro es una emoción y es una emoción flexible, es decir, te abre al conocimiento, ¿no? Te vuelve permeable, te vuelve susceptible a ser transformado. Y en ese sentido yo creo que hoy más que nunca, ¿no?, el asombro es tan importante porque necesitamos, ¿cierto?, removernos, porque como nunca antes en la historia, tenemos una generación de jóvenes, de estudiantes, que de verdad sienten que el mundo se puede acabar. Yo no crecí sintiendo eso, mi madre tampoco. Claro, quizás si yo hubiese sido cabeza de vaca, sí, a cabeza de vaca se le acabó el mundo,
¿cierto? Hay, el filósofo Federico Campaña hace un análisis muy hermoso de Cabeza de Vaca, ¿no? Del naufragio, como, pero lo piensa como el naufragio de un mundo, ¿no? Para tratar de construir a partir de retazos otro, ¿no? Em, y creo que ese es uno de los gestos que muchos críticos y críticas estamos como pensando, ¿cierto? Cómo construir a partir de retazos, ¿cierto? Porque ya no existe ese gran telos, esa narrativa que nos permita seguir hacia adelante, sino que champurria, dice, ¿no? Cintia, retazos quizás, ¿no? Recolectando tradiciones, hibridizando. La bruja que aparece en la narrativa de estas escritoras es una figura híbrida, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, nada, bueno, ahí no sé si contesté tus preguntas. El realismo mágico, se me olvidó, se me olvidó. Sí, bueno, la magia eh, ha sido un saber de resistencia al proyecto moderno siempre. ¿Sí? Ya Francis Yates nos lo dice, ¿cierto? Eh, y de cierta forma permanece oculta como una tradición hermética, ¿no? A lo largo de la modernidad, como una especie de secreto, ¿no? La magia. Y en Latinoamérica, la magia aparece claramente, ¿no? En las escrituras del boom, tenemos en Aura de Carlos Fuentes, Claro. ¿cierto? Tenemos, bueno, Gabriel García Márquez, pero ahí el gesto es, el del realismo mágico es de hacer la magia cotidiana. Y a mí, y como parte de la vida cotidiana del sujeto latinoamericano, ¿no? Y en ese sentido es profundamente anticolonial, ¿no? Pero el tipo de magia que están recogiendo estas escritoras me parece que es más oscura, más secreta, más misteriosa, ¿cierto? Ujú. No es una magia de la cual participamos todos y todas, sino que algunas personas tienen ciertas capacidades o han cultivado ciertas capacidades o son invitadas a participar, ¿cierto? En estas formas de resistencia. Entonces me parece que la imagen del aquelarre, ¿no? Es súper importante acá, ¿cierto? De ir generando como redes de resistencia. La bruja no es una figura cómoda, ni siquiera para el New Age, ¿cierto? El New Age que piensa que uno puede manifestar un mejor mundo, manifestar cosas, ¿cierto? No, la bruja incomoda, la bruja tiene elementos que no son tan fácilmente comercializables, ¿no? Entonces, tiene, y por lo mismo conserva su potencial crítico. Bueno, te agradezco mucho, Catalina, eh, todos los aportes que hiciste con tu artículo y cómo has desatado, ¿no? Me parece un afán por leer y además también por recorrer estas autoras. Yo sé que estamos con el tiempo un poco encima, pero sí simplemente esto, ¿no? Que de esta cartografía de escritoras hay una enorme proporción de escritoras que son de Argentina. Te pregunto si en este recorrido de tu investigación es como que notás que hay como que hubiera un gesto escriturario hacia esta escritura gótica latinoamericana, en todas las autoras que vos recorriste, no solo en este artículo, sino en todo este enorme trabajo de investigación que estás haciendo. Sí, bueno, yo encuentro que las escritoras argentinas son buenísimas, pero aparte de mi apreciación personal, eh, sí, hay algo que están haciendo muchas argentinas que tiene que ver con bueno, tiene que ver con su tradición primero. O sea, tenemos el antecedente del gótico del Río de la Plata, ¿no? Como lo define Cortázar. Entonces tenemos Feliberto Hernández, Silvina Ocampo, eh, Bioy Casares, etcétera. En el fondo, este grupo de escritores que estaban trabajando con lo insólito, ¿cierto?
Y básicamente Cortázar, ¿no? Dice, bueno, nosotros tenemos una tradición él habla de polimorfismo cultural. Y en el fondo lo que está diciendo es que nosotros agarramos historias europeas porque éramos inmigrantes, ¿cierto? Y las adaptamos, ¿no? a nuestro territorio. Y él dice, bueno, la experiencia para un chico bonaerense de mi época, ¿cierto? Como niño, era que, no sé, todas las casas, la casa de mi mamá era una casa gótica. Y claro, y seguramente estaba leyendo Frankenstein y estaba leyendo textos, ¿no? europeos, ¿cierto? En traducción o a veces incluso en inglés o en francés, eh, y bueno, adaptando esos imaginarios, ¿cierto?, al territorio. Este es un gesto que incluso recoge Bioy Casares, Borges y Silvino Campo en su antología de cuentos fantásticos, que es súper importante, ¿no?, esa antología, y ellos se resisten al término gótico, ellos dicen que ese es un gimmick y que no les gusta porque encuentran que es como fácil, ¿no? Y se resisten. Pero más tarde la crítica nos ha dicho, bueno, eso es un poco un prejuicio, ¿cierto? Porque el gótico era muy feminizado, la escena de lectura gótica era como de mujeres leyendo en un afán escapista, ¿cierto? No era literatura seria, era una literatura menor. Y entonces Borges, Bioy Casares y Ocampo no pueden estar como escribiendo en esa clave, ¿cierto? Entonces es fantástico, ¿no? Pero en rigor ahí están los elementos del gótico. Entonces existe una tradición, ¿sí? Em, en Argentina. Y también yo creo que hay una voluntad hoy incluso hasta editorial. Ahora yo incluso ya creo que tanto las literaturas especulativas como las góticas ya cruzaron el Rubicón, o sea, ya no son consideradas necesariamente literaturas menores como si lo fueron hasta hace 10 años, ¿no? Ahora tienen muchísimos lectores y lectoras. Pero hasta hace poco era así, entonces había muchos prejuicios críticos con respecto al gótico, ¿no? Y, por ejemplo, en Chile se ha explorado muy poco el género, era un género de nicho, así como de nerds, ¿no? Hasta hace 10 años. Em, Ahora ya no. Y en el fondo la literatura chilena, como de clase media, universitaria, no sé, esta es una reducción de mi parte, pero son muchos como novelas de 120 páginas sobre vivir los años formativos en dictadura, o sobre lo difícil que es ser artista, o etcétera. Es una reducción, por supuesto, pero no hay una apuesta por voy a escribir una ficción enorme de 670 páginas sobre todas mis obsesiones, como es el caso de Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, ¿no? Y jugársela por eso, ¿no? Por crear un mundo muy a la García Márquez también, ¿no? Voy a crear este mundo que es mío, ¿sí? Donde están todas mis obsesiones, como sí lo hizo quizás Bolaño, ¿no? Con los detectives salvajes. ¿Sí? Ese es el gesto, ¿no? Que a mí me parece, ahí también hay como quizás una tradición, o que hizo Cortázar con Rayuela también, ¿no? Es un cierto tipo de novelas, ¿no? Que en Argentina sí se da, ¿no? Y aquí en Chile, por lo menos, no. Ahora, son súper interesantes las escritoras del mundo andino. A mí me parece que Joana Rivero es maravillosa. También Mónica Ojeda en ella confluye, ¿no? el sublime y el horror, que es quizás de las escritoras más románticas de nuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. No sé, Hugo, si quiere hacer preguntas, Sí, comentarios. no, no, muy interesante escucharlas a las dos. Yo tenía como una pregunta para Cintia, otra para Catalina, muy pequeñitas, muy puntuales, y una para las dos. Para Cintia, hay una cosa que me llama la atención y es que em, a la revista, pues, por la condición de editor, ya está llegando cada vez más literatura, poesía mapuche, por ejemplo, o narrativa mapuche, literatura mapuche. Estaba pensando hace un rato, por ejemplo, Daniela Catrileo, hemos publicado cosas sobre Daniela Ajá. Catrileo. Ahora este trabajo
ahora este trabajo que tú presentaste a la revista y que fue pues, valorado y muy, muy bien valorado. Mi pregunta puntual es, escuchándote yo quedé pensando, ¿hay algún tipo de la pregunta, política lingüística de apoyo a esta literatura, a la literatura mapuche, a promover escritoras mapuches, editoriales, concursos, o es que o está brotando crítica y brotando obras? Era simplemente eso para Cintia. ¿Aló? No Hola, sé. sí, Hugo. Sí, Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que desconozco si hay un apoyo creciente a este tipo de producción. Sí sé que hay ciertos apoyos, ¿no? Dentro incluso de los concursos de los que hablamos al comienzo, ¿no? De los sí, concursos también de creación o de creación literaria, creación artística, que consideran ciertas variables, ¿no? Como el tema lingüístico, o sea, eso definitivamente está. Pero yo creo que también tiene que ver con un interés más global, ¿no? En este tipo de literaturas que está surgiendo y que, bueno, que muchas veces está siendo impulsado y que es complejo de todas maneras, ¿no? Por editoriales también, por también iniciativas de museos, por ejemplo, que sí, empiezan, o de galerías de arte, que empiezan a priorizar ciertos artistas o ciertas artistas, ciertas temáticas, ¿no? Eh, Creo que se da como un poco un momento en que este tipo de intervenciones está, como, un poco como planteaba Catalina en relación a las mujeres, ¿no? Y las producciones de mujeres, este tipo de intervenciones está en un auge, ¿no? En este momento, y creo que también hay un interés global, ¿no? En este tipo de producciones que antes no, por lo menos yo no detectaba tan claramente. sí, Y creo que es un momento, ¿no? Es un momento de cambio, de transformación. Hay una colega en Argentina, Florencia Garramuño, que está trabajando justamente sobre esto y ella habla o está pensando en cómo conceptualizar estas intervenciones o interferencias de lo mapuche, lo indígena, lo amerindio, en los modos en que entendemos la cultura en América Latina, ¿no? Y ella habla o tiene la hipótesis, ¿no? De que es un momento particular este que estamos viviendo en donde las culturas indígenas de alguna manera intervienen o interfieren nuestras formas de entender cuestiones variadas, ¿no? Podemos pensar en cuestiones que van desde la autoría, las formas de entender la colaboración, la creación, ¿no? No solamente temáticas, sino también formas y procedimientos, ¿no? sí, Maneras de hacer, modos de entender la materialidad, que implica llevar, por ejemplo, una cierta materialidad con una cierta historia, un artefacto, ¿no? Indígena a un museo. No es la misma mirada con la que solemos leerla desde nuestros lentes occidentales, la que están planteando estos artistas o estas escritoras, ¿no? Escritores. Entonces creo que hay un momento súper interesante en que están ocurriendo, y tiendo a compartir este diagnóstico de Florencia, ¿no? Garramuño, en torno a que hay un movimiento muy interesante en lo que implica en la visibilidad, la centralidad de este tipo de producciones y lo que nos está también centrándonos en Chile, ¿no? Haciendo temblar, ¿no? sí. Nuestros presupuestos, nuestras formas de entender, nuestras formas de mirar y caracterizar la cultura y lo que es la estética, esta categoría también, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras categorías, ¿no? Sí. Que creo que es súper interesante. Es que pensando en eso, siguiendo a Catalina un rato, eso de llamar un boom de novelas y o de novelistas también es un poco cuestionable y tal, pero sirviéndose de eso uno diría, claro, hay un montón de interés editorial, por ejemplo, interés crítico en publicar o comentar mujeres y tal, o qué sé yo, pero también leyendo el corpus que tú traías, yo veía lo de Dolores Reyes incluida, Dolores Reyes, ah, claro, Come Tierra, ah, sí, la novela que fue censurada, sí me explico, o sea, como que el hecho de que se esté llamando la atención sobre esta narrativa o sobre esta narrativa escrita por mujeres, claro, tiene unas virtudes, digamos, y se habla más de ellas, se publican más, se antologan, se traducen, etcétera, pero también
como que llega ahí sí que la mirada patriarcal de también se cae sobre la censura, ¿no? Y también se dice, esto no se puede comentar, esto no se va a publicar. También eso hace parte de ese poner en tela de juicio a las autoras o a las obras de las autoras. Lo decía sobre todo, o lo digo sobre todo, perdón, es pensando en el caso de Dolores Reyes y de Cometierra que aparece en tu trabajo. Ese era un comentario. Y lo otro, que era un comentario para las dos, es a veces uno los trabajos los sitúa, ¿no? Y entonces estaba trabajando en esto, de la poesía mapuche, por ejemplo, pero esto es de en realidad hace un año. ¿Y ahora en qué estás, Cintia? ¿Y ahora en qué estás, Catalina? Era como esas preguntas para las dos. No sé si Catalina quiere como... ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, estoy trabajando el folk gótico. Y aquí es una categoría bastante interesante porque se refiere, nosotros hemos visto mucho cine de horror folk. Por ejemplo, Midsommar de Ari Aster o incluso en los años 60 de Wicker Man. Y ese tipo de textos casi siempre presenta como una subjetividad moderna que se aleja de la ciudad y que llega a una comunidad extraña y termina siendo víctima de un sacrificio. Ese es un relato que hemos visto muchas veces, ¿no? Pero han surgido una serie de textos y creo que algunos de los textos que trabajé incluso en este artículo también calificarían cuando tenemos nuevamente esta subjetividad contemporánea, moderna, porque tampoco podemos escapar, ¿cierto?, a los marcos de nuestra subjetividad, eh, que llega a un lugar donde se encuentra con una comunidad o se encuentra con personas que están íntimamente relacionadas con el territorio y que cuando entran en contacto con esta comunidad, con nuestras personas, estas personas abandonan el tiempo, la linealidad del tiempo, entran en otro tiempo y espacio, ¿sí? Y pasan cosas, ¿no? Sobrenaturales, ¿sí? Y estas cosas sobrenaturales no tienen por qué necesariamente ser nefastas, no tienen por qué involucrar un sacrificio o ser demoníacas, sino que simplemente son otras y extrañas, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante esto porque es una forma como de escapar, ¿cierto?, de nuestras lógicas, de las restricciones de nuestra subjetividad. Hay en la narrativa una exploración de estos espacios otros. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras con alguien que está en directo vínculo con el mundo material? Que es algo que nosotros perdimos, ¿no? Ocurrió esa decisión y no podemos evitarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando estamos en contacto con alguien que sí tiene ese tipo de comunicación, ¿no? Eh, y claro, es otra forma también de quizás acercarnos también al mismo tema, ¿no? De cómo nos relacionamos con las culturas ancestrales, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con, bueno, con todo lo que no entendemos, ¿cierto? Entonces, estoy ahí, estoy estudiando el folk gótico. Además, me parece que algo que hacen también las escritoras argentinas y que se ha hecho poco en Chile es volver a nuestros mitos, a nuestros monstruos, rescatarlos, porque estos son nuestros monstruos. O sea, es impresionante que Mariana Enríquez haya rescatado el imbunche y que los chilenos apenas hablemos del imbunche, que es uno de nuestros grandes monstruos, ¿cierto? Como un monstruo terrible. Aparece en Donoso, ¿cierto? En el obsceno pájaro de la noche, eh, pero es un monstruo con muchísimo potencial. Entonces, ¿dónde están nuestros mitos, nuestras historias, nuestros tuetués, nuestras lechuzas, mitad mujer, mitad lechuza? O sea, hay una riqueza mitológica impresionante que, eh, que desde la subjetividad, insisto, contemporánea, citadina, occidentalizada, ¿cierto? No hemos necesariamente, con la que no hemos conectado. Bueno, y ahí yo me tomo de lo que decía Catalina, ¿no? De esta riqueza mitológica y otro aspecto de lo que sigo trabajando, que tiene que ver con lo mítico, justamente, con esta figura del Zumpal y con las figuras de las sirenas también fuertemente, pero estoy trabajando un poquito más eso en relación a las artes visuales,
y a ciertas obras que piensan la crisis hídrica, en particular en la zona de Petorca, a través de las figuras de las sirenas, en relación también con colectivos activistas, o sea, artistas que trabajan con colectivos activistas en campo, digamos, y también con un artista mapuche que se llama Seba Calfuqueo, que también trabaja esta idea de lo que implica la transformación del cuerpo, volverse yumpal de una manera muy paralela y muy conectada con el poemario de Rupailá, pero ya es de una clave de artes visuales y performance. Así que bueno, sigo como un poco explorando esto que tiene que ver, como planteamos al principio, ¿no? Con esta idea de el fin, los fines que nos retrotraen a los orígenes o a los comienzos y que implican necesariamente un nuevo comienzo. No más que un fin categórico, y creo que lo mítico, y ahí conectando con lo que decía Catalina, es una categoría fundamental para pensar nuestro presente hoy, justamente porque está ocurriendo en la cultura contemporánea, aparecen estas figuras, ¿no? Que muchas veces son figuras híbridas, ¿no? Y que hablan de modos en que se conecta complejos, lo humano y lo más que humano, ¿no? Como la corporalidad misma de las sirenas, de los yumpal, nos habla de eso, ¿no? Cómo nos conectamos con lo acuático, lo animal, ¿no? Entonces creo que empiezan a surgir o a resurgir estas figuras para nuevamente, o como una forma de eh, administrar los modos en que nos relacionamos y podemos pensar y sentir también nuestro momento actual, ¿no? Y cómo tenemos que, o nos vemos obligados a reposicionarnos o a reposicionar nuestra relación como seres humanos con lo más que humano, ¿no? Entonces creo que son figuras súper poderosas en este momento, estas figuras míticas, para eh, reorientarnos hacia esas preguntas o hacernos pensar cómo hemos históricamente, ¿no? Afrontado esas preguntas. Carolina, María Jesús, ¿cómo quieren cerrar? Ya estamos más o menos sobre el tiempo. Bueno, pues ahora le doy la palabra brevemente a María Jesús y yo también me la tomo un poco para agradecerles de nuevo esos maravillosos artículos. No podremos entrar en las conexiones que los unen, pero yo creo que es evidente, ¿verdad? Porque Mm. se trata de esas materialidades, de la construcción con esos seres, de la conexión con esos seres más que humanos y de ensayar esas otras miradas, esos espacios feminizados, obliterados, etcétera, ¿no? Eh, y qué más bueno, seguramente ahora también María Jesús les dirá, pero tenemos en las redes a Jaya, las jornadas, se llama Jaya Jornadas y está tanto en Instagram como en Facebook, porque las próximas van a ser en Arequipa en agosto de este año. Se reciben resúmenes hasta el 28 de febrero y pues seguramente estos temas van a seguir allí, vamos a Mm. poder seguir conversando, ¿no? La producción actual, tanto ¿no? En ficción como en poesía y en estudios académicos es muy, muy potente. Lo de ustedes es muestra de eso. Jaya va a ser un lugar para seguir conversando, ¿no? Me parece lindo esto que hemos podido hacer de vincular a Jaya con revistas. Pronto Sí. aparecerá también un dossier en telar. María Jesús nos va a conversar al respecto seguramente ahora. Y pues bueno, en un mundo global tan extraño, aunque no del todo inesperado como el que estamos viviendo, yo creo que la relevancia de las Jaya, que significan Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, ¿no? Como ese espacio alternativo de reunión muy centrado en América Latina, tiene una relevancia renovada y ojalá nos veamos allí. Gracias de nuevo, gracias a la revista, gracias Hugo y María Jesús también claro, por acompañarme en esto y por el trabajo enorme que desde la Universidad Nacional de Tucumán están haciendo por Jaya. Bueno, tú en este dossier y allí desde el manejo de las redes. Gracias, Carolina. Bueno, creo que este espacio que habilitó Perífrasis y que coordina tan cálidamente Hugo son los que nos permiten, ¿no? Seguir
avanzando y pensando en apostarle a estas jornadas que son Jaya, encontrar revistas de la relevancia que tiene Perífrasis a nivel internacional, ¿no? Como una de las revistas con mayores reconocimientos académicos por su excelencia. Entonces, para mí, lo reitero, ha sido un honor poder participar de este dossier, un enorme placer trabajar con mi colega Carolina y leer trabajos de la relevancia de los que tiene el dossier, estas líneas, ¿no? En las cuales hay tanto en común, tanto diálogo interno, ahora que hemos empezado a conversar entre ambos trabajos y también en los proyectos futuros, ¿no? Donde aparece un tema que siempre en algún momento hemos tratado de racionalizar más, pero evidentemente lo que tiene que ver con lo mítico que rodea a nuestro continente, a nuestros modos de interpretarlo, de verlo, de sentirlo, en las enormes distancias que nos separan y que lo recorren, creo que es un punto de confluencia y eso me parece trascendente. También convocar, ¿no? A esta reunión en este corazón de los Andes, que es también Arequipa, una ciudad que parece muy hermosa por lo que yo he podido ver en imágenes. Ahí se va a desarrollar en agosto, como les decía Carolina. Hemos habilitado espacios de difusión permanentes de las jornadas a través de las redes y está en proceso de edición un número de la revista Telar, que es una revista que ahora dirijo en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que va a estar dedicada a, a una literatura y una cultura que cada vez ha tenido más impronta en Jaya, que es la literatura de Brasil, y que lo van a coordinar dos colegas, Marcia Paraquet y Livia Reis, que están a cargo de la coordinación de este número. También, como recordarán ustedes, en la Jaya de Santiago de Chile hubo una enorme cantidad de trabajos centrados en la literatura y la cultura y el arte del Brasil. Así que bueno, estamos, ¿no? Es como que esto ha empezado a producirse, no en este formato de actas, sino que hemos considerado mucho más dinámico, aparte digital, con todos los procesos de evaluación y agradezco nuevamente a quienes hemos solicitado con Carolina y Hugo que evalúen los trabajos, a quienes se han tomado su tiempo, su dedicación y compromiso para revisar cada uno de los trabajos que llegaron y bueno, y que finalmente quedaron estos tres trabajos que hoy hemos presentado. Así que nada más que palabras de agradecimiento y hasta la próxima. Nada, queda ahí entonces el Gracias. dossier que prepararon Carolina Alzate y María Jesús Benítez. El dossier se llama Cartografías de la Literatura Latinoamericana Actual, escrita por mujeres, cuerpos, subjetividades y prácticas. Tres artículos de verdad bien interesantes sobre literatura de postdictadura, sobre literatura mapuche, sobre la bruja, bien interesante. Y una cosa final, a veces uno quedan estos tres artículos, pero pierde de vista los otros, creo que eran como 18 artículos que fueron evaluados, juzgados y que por distintas razones no se tuvieron en cuenta para el dossier, pero muy importante agradecer a las colegas y los colegas que enviaron sus trabajos y que se sometieron, no fue esta la ocasión, pero nada, agradecer de verdad este esfuerzo por... por algo que queremos en la revista, que es darle cara, mostrar a las personas que están detrás de esas investigaciones y no solo que queden los artículos y tal, sino que queden las personas y las investigaciones ahí, que se visibilice ese trabajo a través, qué mejor que de las personas. Dale. Nada, gracias Carolina, gracias María Jesús y obviamente a Cintia, a Catalina por el trabajo. Buenas tardes. Vale. Muchas Muchas Hasta gracias. gracias. luego, Hasta gracias, un luego. Muy bien. gusto, chao. Chao, Chao. chao. Chao.